Uno de los grandes pioneros de la investigación criminalística, la denominada ciencia o disciplina conocida como criminalística. Este señor, este gran jurista y médico, durante el desarrollo de su vida, pues él hizo muy grandes aportaciones a esta disciplina, y conocido y muy famoso por su principio llamado principio de intercambio de Locke. Nos referimos desde luego a Edmund Locke, un importante, decíamos, y gran aportador de conocimientos y de elementos que hoy en día todavía se utilizan en las áreas de criminalística para desarrollar lo que es la investigación criminal. Platicaremos al respecto de él, no se vayan, ayúdenos a compartir a través de estos videos, denle manita. Saludos por parte de su amigo el maestro Héctor Herrera, a todos nuestros amigos suscriptores y todos aquellos que nos observan y nos ven por ahí. Denle manita, ayúdenos a compartir. No se vayan. Así. Desde luego que comentábamos entonces que nos referimos a Edmund Locke. Edmund Locke, quien nació en los Alpes, nació el 13 de diciembre de 1877 y desafortunadamente pues fallece en 1966. El, de alguna manera, francés, que es considerado, a la fecha inclusive, ha sido considerado uno de los grandes pioneros y aportadores de la investigación criminalística. Desde luego, famoso, muy famoso por enunciar o por llevar a cabo y desarrollar el llamado principio de intercambio del Locke. Muchos de ustedes criminalistas, amigos criminalistas, suscriptores que se han dedicado al ámbito criminalístico, saben perfectamente de este principio de intercambio, que es utilizado desde luego como uno de los grandes principios para establecer de alguna forma la relación de estos elementos llamados indicios con el hecho material que se investiga. Bien, precisamente entonces este señor jurista, médico además, Edmund Locke, pues él estudió desde luego en la Universidad de Lyon, y ahí se recibió como licenciado, como abogado, y obviamente más adelante hizo su doctorado, pero ya en medicina. Él trabajó mucho tiempo, trabajó como ayudante de otro de los grandes pioneros de esa época, lo que es el asunto forense, denominado, a ver si recuerdan ustedes, Alexandre Lacanchard. Este señor, que desde luego fue uno de los grandes pioneros también en el ámbito de la aportación del asunto forense, él era profesor de medicina forense en esa universidad. Sin embargo, bueno, pues Edmund Locke llegó a él, se hizo ayudante de este médico y pues continuó con sus acciones de ayudantía por ahí hasta 1910, en donde pues ya él desarrolla algunos proyectos y funda desde luego el laboratorio de criminalística de Lyon. Él fue asimismo director del gabinete de la policía de la ciudad, muy importante en su desarrollo. Desde luego que Edmund Locke, él escribió muchos tratados, grandes tratados de criminalística y de poroscopía, inclusive. Él es autor, inclusive, del llamado Traité de Criminalistique, es decir, el Tratado de Criminalística. Es un tratado de 7 tomos que constituye realmente una gran referencia en el ámbito de la criminalística, en ese tratado. Él afirmaba inclusive dentro de ese tratado que escribir la historia de la identificación pues era escribir prácticamente la historia de la criminología, así lo denominaba él. También una de sus grandes frases o frases célebres de ese gran jurista y médico, él decía que los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles
de nuestros movimientos y de nuestros encuentros. Esas palabras célebres suyas de él. Precisamente de ahí viene el denominado principio de intercambio. Las técnicas de Locard, por ejemplo, demostraron su utilidad con el servicio secreto francés en esa época, durante la Primera Guerra Mundial, porque según estudios él era capaz de conocer, tras examinar, por ejemplo, las manchas de los uniformes de los prisioneros y de los soldados, tras examinar estos aspectos, pues él podía establecer de alguna manera los lugares por donde estas personas habían estado o pasado. Es donde empezamos a observar lo que es la aplicación del principio de intercambio, ¿verdad? Por las características, inclusive el principio característico de correspondencia. Locard, desde luego que ha recibido infinidad de nombres, inclusive el nombre de Sherlock Holmes francés. Él afirmó sobre este personaje, Sherlock Holmes, él afirmaba que lo admirable en Sherlock Holmes era prácticamente ese perfecto conocimiento de todo lo que se necesita saber o se necesita haber estudiado para describir los criminales, o describir a los criminales. ¿Okay? Él considerablemente, pues, él decía que era superior a todas las demás novelas, ¿no? De Edgar Allan Poe, de Emily Goldman. Decía que prácticamente estas historietas de Sherlock Holmes eran superiores por el gran ingenio, la calidad de conocimiento y de inteligencia que tenía al resolver los problemas. Él decía que Sherlock Holmes no era más inteligente que Dupin, por ejemplo, pero pues que sí conoce mejor el oficio de la investigación. Y sobre todo en una época, ¿no? En una época en que ningún especialista había escrito ningún tratado. Su cerebro en ese entonces pues contenía la primera síntesis de la técnica policíaca. Sabía perfectamente a qué se refería, cómo utilizar esas técnicas policíacas de investigación. Muy interesante el trabajo desde luego de Edmond Locard. Él desde luego que dejó a las futuras generaciones de forenses, pues él dejó grandes aportaciones, por ejemplo la poroscopía. Él decía que con la poroscopía, con esa técnica, él afirmaba que se podía identificar a los sujetos y se podía identificar de una forma mucho más fiable o confiable que la propia dactiloscopía. Es muy interesante esta parte, la aportación que él dijo. Él decía que los poros, por ejemplo, las terminaciones de las glándulas sudoríparas, presentan la triple característica que corresponde, que conocemos, que son la perennidad, la inmutabilidad y la variedad. Y esto desde luego pues permiten conocer o saber o establecer la identificación de una persona. Por otro lado, él comentaba que la identificación por comparación de los poros es una manera de confirmar la evidencia que desde luego deriva de las huellas digitales, añadiendo a la determinación de las líneas papilares los detalles de los poros, que en una impresión típica pues se dejan ver por porciones, por cientos, se dejan ver por grandes cantidades. También él comentaba que en la mayoría de los casos en donde la impresión digital o palmar está demasiado fragmentada, no está completa, no está idóneamente para poderse interpretar, poderse leer, poderse descifrar. Entonces, para efectos de una identificación por ese método dactiloscópico, porque obviamente para este método se requiere primero pues un número mínimo de puntos característicos, ¿no?, que deberán encontrarse para poder establecer. Por eso decía que la comparación de poros que se pueden distinguir en el recorrido de las crestas, eso sí permite lograr una identificación positiva mucho más convincente para los especialistas, para los magistrados, para aquellas personas que podían observar e interpretar el estudio y poder establecer un sentir jurídico. A pesar de que es compleja la poroscopía. Algunos de los aspectos fundamentales de la identificación por el método poroscópico, según Locard, él decía, por ejemplo, que el tamaño de los poros
que oscila entre los 88 y 220 ohms de diámetro. Es milimétrico, es una millonísima parte. Otro aspecto importante, la forma individual de cada poro, como pueden ser redondos, elípticos, ovales, romboides, triangulares, etc. También eran aspectos muy importantes que él establecía para poder desarrollar una identificación e interpretación adecuada de la persona. La posición, desde luego, del poro también, en la cresta. Esto se establecía sin duda, que es la característica más útil y pues llamativa. Sin embargo, pues también es la que realmente plantea más dificultades, establece más dificultades. Y al igual que las anteriores, pues mucho tiene que ver con la calidad, desde luego, de la impresión, ¿no? Con la posición de los poros, que puede variar con respecto a las otras adyacentes en la misma fila. También es importante contemplar esto. Por otro lado, también comentaba que el número o frecuencia de los poros, que puede ser calculado en función desde luego, del número de poros en una línea determinada o la cantidad de estos poros en esta misma línea específica. Locard observó claramente que el número de poros en un centímetro de línea papilar, pues oscilaba más o menos entre 9 o 18 poros. Es una aplicación muy importante, una aportación muy importante dentro de este aspecto de la observación para la identificación por medio de la poroscopía que establecía Locard. En cuanto al principio de intercambio, desde luego que ahí es donde fue prácticamente su boom al establecer y aplicar esos principios. Y pues él se puede traducir en que de alguna manera entre una víctima y un victimario, o un agresor y una víctima, en su interacción pues hay intercambio de características que permiten en un momento de poder establecer, al ser estudiadas estas, pues una identificación. Entonces ahí está prácticamente en ese término, a eso iba con su principio de intercambio. Pues obviamente esto permite establecer indicios relevantes en numerosos lugares, por ejemplo, desde huellas en un barro, por ejemplo, en el lodo, o sus restos de estos mismos en los neumáticos, por ejemplo, o en un calzado. Todo esto hasta huellas dactilares en su momento, o pues en los restos de las uñas, por ejemplo, así sucesivamente. Inclusive pues expertos de criminalística han ido señalando recientemente que este llamado principio de intercambio de Locard, referido como el gran parte de la literatura criminalística y reconocido como uno de los más importantes de esta ciencia, ellos decían que pues no había sido formulado como tal, ¿no? Por el propio Edmond Locard en su obra, o sea, no había sido analizado de esa manera. Sin embargo, bueno, pues, en la opinión particular, desde ese punto de vista comercial, pues consideramos que sí, porque desde el principio él establecía inclusive las características que encontraba en un elemento y otro para poder determinar esa interrelación y poder establecer una específica conclusión o determinación. Entonces, desde luego que sí lo había vislumbrado de esa manera. Locard pues hizo la observación muy importante en una de sus obras, que decía que es imposible que un criminal actúe especialmente en la detención de la acción criminal sin dejar rastros de su presencia. Es decir, trasladado o traducido en otros términos, que esa persona no podía pasar desapercibida al haber tenido interacción o contacto en la acción criminal. Por lo tanto, pues iba a dejar elementos o rastros o huellas de su participación y de su presencia. Precisamente ese es el llamado principio de intercambio. La primera referencia que se encuentra del principio de intercambio de Locard, que conocemos en la literatura, pues aparece en la llamada obra de Reginald de Morris, que se denomina The Police and Crime Detection Today. En esta obra prácticamente es donde se deja ver a toda luz lo que es el llamado principio de intercambio. El principio, desde luego, que fue referido y fue reiterado por diversas personalidades como Nichols, por ejemplo,
en 1956. Y desde luego que se lo atribuye a Locke, reconociendo que es un principio abordado por este señor, quien lo pues habría denunciado en 1928, por ahí él lo denunció, y pues desde luego que lo confirmó como principio esencial al aplicarse al trabajo de los microscopistas, por ejemplo. Él lo aplicaba para esa parte importante. Sin embargo, observamos que este principio se ha extendido a todas luces a cualquier disciplina y a cualquier área de la investigación criminalística en la que se tenga que observar las características de una interrelación entre un hecho, entre una acción y una reacción. Es decir, entre un elemento y otro. Por ejemplo, entre una víctima, un victimario, entre dos vehículos, por ejemplo, que haya una interacción de un contacto, pues va a observarse un principio de intercambio de características, como podrían ser pintura, podrían ser molduras, podrían ser algunos otros elementos. Elementos semáticos, biológicos para personas en un momento dado cuando interactúan con un objeto en el cual son dañados, por ejemplo, o cual alguna criminal o algún perpetrador genera algún daño sobre alguna víctima utilizando algún elemento vulnerante. Y también observamos que dentro de este principio de intercambio, ¿por qué? Porque se dejan ver las características que quedan plasmadas en esos elementos entre uno y otro en su interacción. Desde luego entonces que allí observamos claramente el trabajo de Edmond Locke, entre otros trabajos y otros tratados muy importantes que llevó a cabo el paso del tiempo en su vida profesional, desde haber estudiado y licenciarse como jurista y posteriormente doctorarse como médico, y trabajar en el ámbito forense, lo que le hizo desde luego pues despertar que prácticamente su habilidad, sus deseos de conocimiento y de aportaciones se encontraban en el ámbito de la investigación. Precisamente por ello es que es considerado uno de los grandes ponentes y uno de los grandes aportadores y pioneros del ámbito de la criminalística, que desde luego pues deja dentro de sus tratados, decíamos, muchas aportaciones para lo que es la poroscopía, para lo que es la aplicación de la investigación criminalística y desde luego con ese principio de intercambio. Recuerden que observamos que también participa en el ámbito dactiloscópico, en el ámbito grafoscópico, en el ámbito de la criminalística en diferentes disciplinas o áreas de investigación en las que desarrolla sus conocimientos y sus aportaciones. Bien amigos, pues si les gusta este video, compártanlo, súbanlo, denle manita, denle like, ayúdanos a incrementar la comunidad Rico Pericial. Suscríbanse, que se vaya incrementando esa comunidad de Rico Pericial. Amigos suscriptores y amigos criminalistas, les saluda como siempre su amigo, con mucho gusto, su amigo el maestro Héctor Herrera. Saludos por allá a la Unión Americana, saludos a Venezuela, Panamá, a Cuba también por ahí, y bueno, nuestros vecinos de la Ciudad de México, también de algunas partes de la República que nos siguen en el Rico Pericial. Saludos y buenas tardes.